algunos aspectos importantes, ¿no? Hay una secuencia para la formación del tubo neural y primero entonces se tiene que formar la línea primitiva. ¿Por qué la línea primitiva? Porque justamente es el momento en el que está ocurriendo la gastrulación y justamente se va a formar el mesodermo, ¿no? Entonces, y hemos comentado que el nódulo, la línea primitiva, se va a formar, la notocorda, ¿no? Entonces, además de eso, se tiene que observar el nódulo primitivo, aparece la notocorda y recién a partir de la aparición de la notocorda va a desarrollarse la placa neural, ¿no? ¿Qué es la placa neural? Es el ectodermo que empieza a diferenciarse. A engrosarse. Entonces, luego van a aparecer unos pliegues neurales y luego al final tenemos el tubo neural que, como vemos acá en la pantalla, ¿no? Entonces tenemos al ectodermo. El ectodermo está dividido en dos. Ese sería el neuroectodermo y el ectodermo superficial, que es el color verde, ¿no? Entonces el ectodermo superficial va a dar origen a la piel y sus anexos. Ahora, ¿por qué se forma este neuroectodermo? Repito, por la aparición de la notocorda, que es el mesodermo axial. Previamente, como habíamos hablado en ese momento, tiene que aparecer la línea primitiva. Entonces se forma la placa neural, luego el surco neural, ¿sí? Y del lugar donde están las crestas de este surco neural, se va a formar esta cuarta capa embrionaria, específicamente la cresta neural, ¿no es cierto? Y luego se cierra. Ahora, hemos hablado en la segunda sesión de que las células de la cresta neural forman diferentes órganos o sistemas que no tienen una relación incluso funcional, ¿no? Pero específicamente en el sistema nervioso central, lo que va a formar la cresta neural va a formar estos ganglios primordiales, que es como la estación de las neuronas sensitivas. Es decir, todo lo que nosotros sentimos, frío, calor, etcétera, viene primero a este punto, a este ganglio, y luego este ganglio se conecta recién a la médula espinal, ¿sí? A la médula espinal, ¿ya? Entonces estos ganglios, claro, en ese momento se llaman ganglios primordiales, pero luego son conocidos como ganglios espinales. Importante recordar esto, ¿no? Ahora, el cierre del tubo neural hemos dicho de que más o menos ocurre en el quinto somito, ¿no? Entonces estos son los somitos que comentamos en la segunda clase, y este cierre no es desde el quinto somito hacia arriba y hacia abajo de manera continua, ¿no? Sino es por partes, ¿ya? Y de hecho lo que se ha podido demostrar es que existen 3 puntos a nivel rostral, o sea, hacia arriba, hacia la parte del cráneo, y 2 puntos hacia la región caudal, ¿no? Entonces, si bien es como si fuera una cremallera, lo que se va a ir cerrando de manera progresiva, pero no es continuo, sino hay, vamos a decir, 4 cremalleras, ¿no? Más o menos, ¿ok? Y esto progresa de manera rostral y caudalmente, o sea, en sentidos contrarios, ¿no? Y luego, cuando estos puntos ya se han cerrado, vamos a tener 2 aberturas, la craneal y la caudal. Ahora, ¿esto por qué les comento? Porque vamos a ver más adelante que existen diferentes anomalías relacionadas al tubo neural. Y estas anomalías del tubo neural no siempre ocurren en un solo punto. Podrían estar, por ejemplo, en la región occipital, podrían estar en la región dorsal o dorso-lumbar, o de repente en la parte frontal, ¿no? Entonces, esto explica la razón por qué ocurren estos efectos del tubo neural en estos diferentes lugares, ¿no? Porque teóricamente debería, digamos, solo ser un par de sitios donde debieran aparecer estas alteraciones. Ahora, importante tener presente de que esta es la neurulación primaria. A eso se llama neurulación primaria, ¿ya? Y la neurulación secundaria ocurre en la región sacra y coxígea, y como ven ustedes en la imagen, no van a ver el surco neural, no van a ver la placa neural, nada de eso, ¿sí? Sino que primero va a haber una condensación de algunas células para formar esta notocorda precursora. Esta notocorda precursora igual va a estimular, pero no de manera directa, digamos, al ectodermo, ¿no? Sino, miren acá van a ver estas células que se van a ir organizando y luego se forma el tubo neural secundario. Y luego este tubo neural secundario se empalma con el tubo neural. ¿Ya?
Importante recordar, o mejor dicho, precisar lo que es el tubo neural, ¿no? Entonces acá tenemos ya el tubo neural, ¿sí? En la parte superior. Tenemos entonces que se van a formar vesículas. ¿Por qué se llaman vesículas? Porque son dilataciones, ¿ya? Y acá vamos a ver que se van a formar 3 vesículas primarias. Esto es en la parte superior. O sea, tenemos este tubo neural acá, ¿sí? Que se llega a cerrar en la parte superior y en la parte inferior, ¿ok? Luego, entonces, se van a formar las vesículas. O sea, ya se cerró el tubo neural en la parte craneal, y en la parte craneal, específicamente, para la redundancia, en el cráneo, vamos a ver 3 vesículas. ¿Y por qué se llaman vesículas? Repito, porque se van a ver estas dilataciones, ¿ya? Estas dilataciones. Entonces, tenemos una primera dilatación. A esta vesícula se llama prosencéfalo, la segunda se llama mesencéfalo y la última rombencéfalo. ¿Ya? Esos son los nombres que adquieren en esta etapa embrional. Luego estas vesículas primarias van a formar vesículas secundarias, que son estas de acá, ¿sí? Entonces, el prosencéfalo específicamente y de manera muy notoria va a dar origen a 2 vesículas laterales, como ven acá, ¿sí? Se dilata en esta zona y en esta zona y forma acá estas 2 vesículas que al final estas van a ser lo que es el telencéfalo, ¿ya? Y este telencéfalo van a ser los 2 cerebros, ¿sí? Los 2 hemisferios cerebrales, ¿ok? Luego tenemos este prosencéfalo, forma estas 2 vesículas que se han dilatado hacia los costados, como vemos acá. Hay una región que conserva, que se llama, que está cambiando de nombre, se llama diencéfalo, y dicho del diencéfalo se forma la vesícula óptica. El mesencéfalo es el más fácil porque no cambia de nombre y va a continuar con este nombre hasta la etapa adulta, ¿no? Y luego tenemos el rombencéfalo, que vamos a ver 2 vesículas secundarias, que la parte superior está en el metencéfalo y en la parte inferior el mielencéfalo. ¿Ok? Entonces, este es un corte. Vamos a suponer que el tubo embrionario es así, ¿no? Entonces, la primera imagen se está viendo porque se ha hecho un corte de esta manera, ¿ya? Han hecho el corte así, por eso lo estamos viendo. Estamos viendo estas como cavidades, ¿sí? ¿Ya? El corte se ha hecho así, ¿ya? Y por lo tanto, estas cavidades es parte de lo que era este hueco, ¿sí? Del tubo neural. Entonces, ese hueco del tubo neural, en el encéfalo, vamos a tener lo que se denominan los ventrículos, ¿ya? Entonces, tenemos 2 ventrículos laterales. ¿Por qué laterales? Porque uno está al lado derecho y al lado izquierdo, ¿sí? Luego tenemos el tercer ventrículo, que sería en el diencéfalo. En el mesencéfalo se tiene el acueducto de Silvio. ¿Y por qué se llama el acueducto de Silvio? Porque de manera progresiva ese conducto que acá se ve grande se estrecha, ¿sí? Y va a formarse lo que es el acueducto de Silvio. Y en el rombencéfalo vamos a ver el cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces acá 1, 2, 3, 4 ventrículos, ¿sí? Y un acueducto en el mesencéfalo. ¿Listo? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy en la práctica. Pues lo vamos a ver, a partir de conmigo, ¿no? Bueno, estas son imágenes de perfil de lo que es el embrión. Tenemos el telencéfalo, el encéfalo. Es importante, ¿no? Miren, claro, perdón. Acá se ve la formación de estas vesículas. Todavía no se han formado los pliegues, ¿no? Unas flexuras, pero acá ya vemos acá una serie de flexuras, ¿no? Tenemos una primera flexura, una segunda, una tercera y una cuarta. Porque esto de acá hace estas flexuras, ¿ok? ¿Ya? Entonces, vemos acá telencéfalo, diencéfalo, luego mesencéfalo, una flexura, metencéfalo, otra flexura, mielencéfalo y médula espinal. Bueno, médula espinal está ¿ok? Y hemos hablado entonces el primero, segundo, los ventrículos laterales, perdón, el
tercer ventrículo, cuarto ventrículo y el acueducto. Y este sería el resumen de lo que estamos comentando, para que no se olvide. ¿Esta pregunta es? ¿Entiende? ¿Y el otoquiste, profesor? El otoquiste que está... Ah, ya no, eso es un formato que es el sistema, lo que es el oído, ¿no? Profesor, disculpe, ¿tiene otro nombre de la palabra protuberancia? ¿Cuál? En el anterior PPT tiene un sinónimo de la palabra protuberancia. ¿Es una verdad, no? Protuberancia es una verdad. Protuberancia. La protuberancia. ¿También llamado cerebelo? Ah, ya, este se llama la protuberancia o puente de Baronio, y el bulbo raquídeo o médula oblonga. De hecho, el nombre técnico actualmente es puente y el bulbo raquídeo es médula oblonga. Pero bueno, estos son términos que aún algunos textos. Profesor, pero esperamos trabajar con lo que está ahí, con esos textos, con lo que, o sea, con esas palabras. Sí, protuberancia o puente. Pero hay que aprender los dos, ¿no? Es probable que lean algún texto que diga protuberancia, algunos de los más grandes de repente van a conservar la nomenclatura anatómica que es el puente y el bulbo raquídeo o médula. Sí. Bien, entonces este sería el resumen, ¿no? El resumen de lo que vamos a ver el día de hoy en la práctica. Probablemente algunos detalles, específicamente el metencéfalo va a dar origen al puente y al cerebelo. El mesencéfalo es el más fácil, como les digo, ¿no? Pero bueno, tiene sus partes también. Esto pues, seguramente lo van a ver con un poco más de precisión con la anatomía o neuroanatomía. No vamos a entrar nosotros en detalle cuál es el significado, listo. Preguntas. Ahora, estas células tienen que diferenciarse y la diferenciación va a ser a partir de las células del neuroepitelio, ¿no? Este es el tubo neural. Este es un tubo neural no diferenciado, ¿ya? Entonces, en la parte central tenemos el neuroepitelio o células neuroectodermales. Hay una capa mitótica, por lo tanto va a haber una producción de células germinales. También la conocen como la zona ventricular. Luego estas células van a experimentar diferenciación para formar lo que es la capa del manto, un poco más hacia afuera. Y en estas células del manto vamos a ver lo que se conoce como las neuronas inmaduras, ¿ya? La mayoría de textos de embriología a estas neuronas inmaduras la denominan neuroblastos, ¿ya? No vayan a pensar que son cosas diferentes, neurona inmadura o neuroblastos. El punto es que, ¿por qué debería ser neurona inmadura? Porque en realidad no existe una diferenciación en sí de estas neuronas, ¿no? Ahora, estas neuronas tenemos los espongioblastos y bueno, las neuronas inmaduras. Estos espongioblastos van a dar origen o parte de lo que son los oligodendrocitos, las neuronas inmaduras a las neuronas centrales sensoriales, por ejemplo, o a las neuronas motoras, ¿no? Dependiendo de su ubicación, sobre todo esto en la médula espinal. Aquellas células que van a estar ubicadas en la superficie externa, hacia afuera, se les conoce como la capa marginal. Okay. Importante tener presente que existe la diferenciación, ¿no? De las células del sistema nervioso central. Tenemos entonces las células madres neuroepiteliales. Luego existe un grupo de células que se conocen como las células gliales. De hecho, el día de ayer, de forma casual, encontré una revista que se llama Glia, nada más. Solo hablan sobre Glia, ¿no? Todo publican solo sobre Glia. O sea, así como por ejemplo hay una revista de medicina interna, de cardiología, etc. Hay una revista sobre Glia, ¿no? Entonces, si tú quieres presentar algo que no es
de glía que dicen, no, velocidad de cuenca es glía, nada más. ¿Pero sobre glía? No. Ah, ok, pues chao. Ahora, para que ustedes se den cuenta, digamos, la cantidad de información que existe, ¿no? Bien, adicionalmente tenemos que van a ver unas células que también, estas células gliales, que son radiales en este caso, provienen de una célula precursora radial. Previamente esta célula precursora radial proviene de una célula madre neuroepitelial, pero esta, digamos, lo que tiene la misión de anclarse en la parte interna de lo que es el tubo neural, o sea, hacia la parte del hueco, ¿sí? Y luego ir creciendo hacia afuera, es decir, de adentro hacia afuera. Esas las guías, ¿por qué se llaman radiales? Porque son como radios, ¿no?, de las motos o de las bicicletas, ¿no? O sea, están en esta zona y van a ir creciendo para alcanzar la parte externa. Entonces tenemos estas células gliales radiales que lo que van a servir es como camino para que algunas células de las neuronas inmaduras puedan migrar. Sobre todo, ¿dónde? En el sistema nervioso central, específicamente en el cerebro, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto es importante tener en consideración? Porque tenemos que en la médula espinal, vamos a ver más adelante, que no existe, digamos, una migración muy activa, de tal forma que la parte interna van a ser lo que es la sustancia gris, y la parte externa la sustancia blanca, ¿no? ¿Por qué se llama sustancia gris? Justamente porque van a estar los cuerpos neuronales. Están los cuerpos neuronales y la sustancia blanca se llama así porque están justamente en los axones, ¿ya? Entonces, pero eso no ocurre a nivel del sistema nervioso central, específicamente en el encéfalo, ¿no? Tenemos en el cerebro la corteza cerebral, ¿sí? ¿Por qué se llama corteza cerebral? Porque está justamente en la parte externa. En el cerebelo igual ocurre, ¿no? El cerebelo, hay algunas células que entonces van a alcanzar la corteza del cerebelo. Y ustedes cuando hagan anatomía, de hecho van a encontrar algunas células que van a formar algunos núcleos, que le llaman los núcleos basales, etc. Y esto justamente es gracias primero a la formación de esta célula precursora radial, a esta glía radial, ¿no?, que sirve como camino, y de tal forma que va a permitir justamente esta migración de estos, acá dice neuroblasto, por eso les decía, o neuronas inmaduras, ¿no? Y esas neuronas inmaduras a su vez, bueno, ya van a diferenciarse en los astrocitos o los fibrosos, etc., ¿no? Ya, digamos, las neuronas o con sus funcionalidades que vamos a ver seguramente en las diferentes asignaturas más adelante. ¿Okay? Entonces, primero, bueno, hay previamente la célula progenitora del astrocito, la célula progenitora intermedia, la célula progenitora del oligodendrocito, y luego, bueno, esta se diferencia en oligodendrocito, en mastrocitos y en las neuronas en sí. Entonces, como mencionaba hace un momento, en el tubo neural hay una organización funcional que hace un momento les hablaba. Tenemos la zona germinal, o lo que se conoce como neuroepitelio, luego la zona del manto y la célula marginal, ¿no? Entonces, manto, si es que esto lo vemos en el adulto, la traducción sería entonces la sustancia gris, sustancia blanca, y bueno, esta sería ¿no?, la parte interna del tubo neural. ¿Ok? Entonces, en la médula espinal, la organización es similar a la que estábamos hablando hace un momento. Entonces tenemos de adentro hacia afuera estas tres estructuras, ¿ya? Estas tres estructuras, el neuroepitelio, la sustancia gris, sustancia blanca, ¿no? Si queremos llamar, perdón, desde un punto de vista embrionario, tendríamos germinal, manto y marginal, ¿ya? Germinal, manto y marginal. Ahora, las neuronas que van a estar en la parte anterior de la médula espinal son neuronas que van a tener una función motora, ¿ya? Una función motora, ¿ya? Las neuronas que van a estar en la parte posterior van a ser sensitivas. Y acuérdense lo que les decía hace un momento de los ganglios
espinales, ¿no? Que provienen de dónde? De la cresta neural, ¿sí? Entonces estos ganglios espinales sirven como estación, o sea, la información viene de afuera hacia el ganglio espinal, luego este ganglio espinal lleva nuevamente la información hasta la médula espinal y esa información asciende hasta el cerebro, ¿no? Para sentir frío, calor, ¿okay? Pero en la parte motora no existe esto, no hay ganglios acá, sino ya directamente desde la médula espinal nace un nervio para que nosotros podamos tener movimiento, ¿okay? Y las que están en la parte intermedia, ¿por qué le llaman gris? Porque es sustancia gris, ¿no? Por eso gris, ¿no? ¿Sí? El nombre gris es porque es sustancia gris, ¿okay? ¿Ya? Entonces tenemos anterior, intermedia y gris. Y la parte intermedia está relacionada principalmente a la función vegetativa. Ya la función vegetativa. Ahora, acá hemos ampliado un poco más la información para que podamos nosotros conocer que existe una diferenciación en las diferentes neuronas, ¿no? O sea, no todas las neuronas van a tener, digamos, una función, solo una función, ¿no? Y de hecho, cuando ustedes tomen el curso de anatomía, van a recordar estos términos, ¿no? El aferente somático general, el que está relacionado, por ejemplo, a la propiocepción, el aferente visceral general, el eferente visceral general, el eferente somático general, etc., ¿no? Entonces, esos son los términos que van adquiriendo las neuronas según su funcionalidad principalmente. Pero en términos generales, entonces tenemos el epéndimo, sustancia gris, sustancia blanca. Ahora, ¿cómo yo diferencio la cara anterior de la cara posterior? Por el surco. ¿Ya? Si el surco anterior, perdón, si el surco es más profundo, es en la región anterior. ¿Ya? La parte anterior. Ahora, la médula espinal cambia en longitud su ubicación con relación a los cuerpos vertebrales, ¿no? Acá tenemos los cuerpos vertebrales y va a ir cambiando su relación. Al inicio esta relación es, vamos a decir, 1 a 1, ¿sí? Es decir, los nervios que salen a la altura de la vértebra sacra están a esa misma, digamos, altura, ¿no? Esto más o menos al tercer mes de gestación. Pero, como ven ustedes, al final del quinto mes, ¿dónde están naciendo, dónde nacen estos nervios? Más o menos en L2. ¿Se dan cuenta? Que al inicio está en la misma altura y luego acá vemos que el nacimiento es mucho más arriba. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la médula espinal no crece con tanta velocidad que el continente, o sea, la cavidad de la médula espinal. ¿Ya? Ahora, y esto de hecho, entonces, cuando uno nace, ven acá que los nervios que están entre S1 y S2, o sea, entre la vértebra sacra 1 y sacra 2, ¿dónde están haciendo? En la primera lumbar, ¿sí? Los nervios. Al inicio entonces están a la misma altura, en el quinto mes más o menos en L2, L3 y luego en L1, ¿sí? Ahora, hay una estructura que va a unir, o sea, a fijar a la médula espinal a el continente, es decir, a la médula espinal, ¿no? O sea, la médula espinal, mejor dicho, se ancla a las vértebras y esto igual tiene que ir creciendo de manera progresiva, ¿no? Como ven acá, y va a formar lo que es el filum terminal, ¿sí? El filum terminal, ¿ya? Que es son meninges, entonces soltura madre, que va a anclar entonces a la médula espinal, a las vértebras. Y de hecho entonces este nacimiento de estos nervios sacros que están a la altura de L1, en el adulto están ya en la primera lumbar, o sea, incluso un poco más alto, ¿no? Y cuando es recién nacido, entre la segunda y tercera, y cuando es adulto, en la primera lumbar.
Ahora, importante esto recordar porque nos sirve como punto de referencia para poder hacer lo que son las funciones lumbares, ¿no? O sea, las funciones lumbares me sirve para poder extraer líquido cefalorraquídeo y poder evaluar, por ejemplo, si es que hay algún tipo de infección o no. Entonces, conociendo esta referencia o esta relación anatómica, según esto yo voy a hacer una punción lumbar en una posición específicamente en el recién nacido y en el adulto en otro lugar. Bien, ahora también hemos hablado sobre la cresta neural que específicamente en la médula espinal van a formar lo que son estos ganglios espinales, ¿no? Ya hemos dicho esto, que están en la región posterior. Esta es la región posterior y esta es la región anterior. ¿Qué otras estructuras forma la cresta neural? También va a formar lo que es el ganglio simpático del tronco, este ganglio del plexo abdominal y también lo que son estas neuronas autonómicas que están ubicadas en el intestino, ¿no? Gracias a estas neuronas autonómicas, de hecho, los intestinos pueden tener movimientos peristálticos. También forma parte de lo que es la médula adrenal, ¿no? Pero específicamente lo que es el sistema nervioso tendríamos que ganglio espinal, ¿sí? Ganglio simpático, ganglio del plexo autonómico abdominal y neurona autonómica. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, un poco para solamente fijar los conceptos, ¿no? El ganglio espinal, el ganglio del tronco, abdominal, a nivel de la víscera y también en la médula abdominal. También hemos comentado sobre esto, ¿no? Cuáles son los derivados, desde estos ganglios, la célula de Schwann, células gliales, melanocitos, el tejido conectivo y huesos de la cara, hoy día lo vamos a ver, la célula C de la glándula tiroides. También en la siguiente sesión vamos a hablar sobre también el tronco conato del corazón, odontoblastos, dermis de la cara y del cuerpo. ¿Preguntas? Vamos a ir subiendo, el encéfalo va a formar lo que es la médula oblonga o bulbo raquídeo, por eso podemos utilizar cualquiera de los dos nombres. Y importante acá, ¿no? Este tubo neural que usualmente o inicialmente es así, en el mielencéfalo lo que va a ocurrir es que las paredes laterales se van a invertir, o sea, va a ser esto. ¿Ya? Va a ser esto. De tal forma que las neuronas que están relacionadas a la sensibilidad, que están en la parte posterior, van a estar no en la parte posterior, sino en la parte lateral. ¿Ya? Y eso me imagino que igual tienen que recordar cuando hagan la anatomía, ¿no? Y esto se ve así, ¿ok? Cuando se hacen los cortes histológicos en la médula oblonga, lo que tenemos es que las neuronas relacionadas a la función motora, claro, siguen estando en la parte anterior, entre comillas anterior, pero las que van a estar relacionadas a la función vegetativa y la sensibilidad están en la parte lateral. ¿Okay? Y bueno, tenemos acá lo que es el techo, ¿no? En el metencéfalo va a ocurrir dos cosas importantes, ¿no? Primero, que las células germinales basales que están en esta región, ¿no? Que están en el neuroepitelio, van a migrar y van a formar, por ejemplo, algunos núcleos, en este caso el núcleo del puente, ¿no? Los que han llegado tarde, por si acaso, bueno, pueden quedarse, pero la asistencia es de 2 personas. Les
así entonces estas células que están en la parte de germinal van a migrar y van a formar, por ejemplo, en este caso, estos núcleos del puente. ¿Gracias a qué? A la presencia de las células gliales. ¿Sí? Estas células gliales que les decía que van a formar justamente los caminos para que estas células que están en esta zona puedan migrar y llegar a su destino. ¿Sí? Y por ejemplo, en este caso, en el metencéfalo, formarán estos núcleos del puente. Pero también no solamente van a estar relacionados a estos núcleos del puente, sino también a la formación de lo que es el cerebelo, ¿no? Y el cerebelo va a estar en la región posterior. Ven acá ustedes, esta es la región posterior esta es la región anterior y esta es la región posterior. Y en la región posterior se van a ver una serie de prolongaciones que se le conoce como los labios rómbicos. Y estos labios rómbicos, ¿por qué se llaman labios? Porque justamente pareciera que fueran dos vermillones de labios, ¿no? Uno al lado de otro, por eso se llaman labios, ¿no? ¿Ya? Y esa sería, digamos, la boca, ¿no? La parte central, ¿ya? Entonces empieza a haber un crecimiento de estos labios rómbicos y además de eso va a haber una migración. Y acá ustedes ven una serie de flechas, ¿no? ¿Por qué hay estas flechas? Porque lo que nos está indicando es que existe la migración. Y por ejemplo, van a formar las células de Purkinje y otras células relacionadas o que están en el cerebro. ¿Listo? Ahora, lógicamente, en la parte central vamos a tener las células que son con función también nerviosa, ¿no? Sensitiva. No, miren, acá, ¿por qué se llaman live? Miren, en la parte, si es que yo volteo al tubo neural en esta región del rombencéfalo, vamos a ver estas dos estructuras, ¿no? Como si fueran dos labios, ¿sí? Por eso se llaman labios rómbicos. Y luego van a ir creciendo de manera progresiva y estos labios rómbicos formarán lo que es el cerebelo, ¿sí? Y en el cerebelo entonces vamos a tener también una corteza cerebelosa, ¿no? La corteza cerebelosa, ¿dónde está? En la parte externa, ¿sí? Ahora, función de posición y movimiento, el cerebelo, y bueno, la protuberancia van a estar estos núcleos conjuntos. Lo mismo, esto es lo mismo, con la misma, lo que estaba tratando de explicar hace un momento, la migración, ¿no? Entonces la capa del manto empieza, van a migrar algunas células hacia la parte externa, ¿no? Y para que formen, ¿qué cosa? El cerebelo y la corteza del cerebro. ¿Ya? Lo mismo, es lo mismo. ¿Ya? ¿Preguntas? El mesencéfalo igual vamos a ver en el mesencéfalo algunos núcleos, ¿no? Núcleos mesencéfalo que tienen, digamos, algunas funciones relacionadas a la función auditiva y visual. Y eso también ocurre, ¿por qué? Porque va a haber migración, ¿no? Hay migración de las neuronas. ¿Sí? De hecho, incluso, por ejemplo, acá van a ver que la sustancia negra está casi pegada hacia la parte anterior, ¿no? Esta sustancia negra es un núcleo y también, bueno, esto gracias a la migración de las neuronas. Pero, digamos, el mesencéfalo podríamos indicar que su estructura es muy similar a la médula espinal, ¿sí? Claro, igual tiene una sustancia gris en la parte central y la sustancia blanca, ¿no? Pero igual van a ver estos núcleos, ¿no? ¿Por qué están estos núcleos presentes? Nuevamente, gracias a la migración. El diencéfalo va a dar origen al tálamo y al hipotálamo. El hipotálamo tiene funciones viscerales. Acá estamos mostrando, digamos, la formación del tálamo y hipotálamo, ¿no? En la parte superior, en esta imagen, se va a formar lo que es el telencéfalo, ¿no? Este es el telencéfalo, y en la parte inferior lo que va a ser el diencéfalo y la formación de lo que es el tálamo y el hipotálamo. Acá tenemos al final el telencéfalo, que va a formar ¿qué cosa? Los dos hemisferios cerebrales. Lo mismo, ¿no? En la parte superior el telencéfalo y en la parte inferior
el diencéfalo. Y este diencéfalo dará origen acá al tálamo y al hipotálamo, ¿no? Y este telencéfalo a los hemisferios cerebrales con los ventrículos laterales que habíamos hablado hace un momento. Y al final tenemos el encéfalo formado, ¿ok? Cerebro, con su encéfalo, mesencéfalo, el puente, el cerebelo, la médula oblonga, bueno, y conexión con la médula espinal. Y otra vez, importante, o sea, si estamos recalcando es que probablemente esto sea pregunta de examen, ¿no? Entonces tenemos el tubo neural, forma unas estructuras que se llaman las glías radiales, ¿no? En el tubo neural vamos a ver, perdón, estas glías radiales. ¿Y por qué se llaman radiales? Porque son como radios de las bicicletas o de las motocicletas, ¿no? Y que, como decíamos hace un momento, sirve como camino para la migración de las neuronas. ¿Bien? ¿Preguntas? Todos estos procesos, de hecho, van a ir ocurriendo gracias a mecanismos moleculares, ¿no? No vamos a entrar al detalle, sin embargo, vamos a tratar de rescatar lo más importante relacionado a las vías moleculares. Y acá, por ejemplo, vemos un primer aspecto, ¿no? Hemos dicho de que la notocorda va a estimular al ectodermo, específicamente aquí al neuroectodermo, para que forme la placa neural. Para que esa placa neural bueno, voy a tomar lista porque si no voy a olvidar de todos los que hemos llevado a cabo. O los que no están, ¿no? ¿Estás mal? Cierre la puerta, por favor. Los que llegan tarde ya están con falta, ¿no? O sea, 8 hasta 8 y cuarto, ¿no? ¿Para qué? Sí, no te preocupes. Salud. Ay, Fátima, no pasa. Ay, ya, entré. ¿Le pasamos? Ajá, te pasamos algo también. Pero digamos que lo que pedimos. ¿Te suma? Ya. ¿Sí? ¿Normal? Sí, lo sabes. Voy a hablar con... Tengo de voy a hablar... Mira. ¿Qué le pasó? Bebita. Leti, voy a hablar con Luciana. ¿Estás grabando? Otro, no sale. Corta. No se le pasa a nadie. Ah, ya. Escríbeme y te lo mando. Sí. ¿Cómo repites? Leti. Mira. Katia, Alice. Mariana. Mariana. Rubí. Eso ya era hace rato. Stefano. Arevalo. Carla. ¿Hayas comido primero? Sí, me lo dije. Pagó también. Rodrigo. ¿Perdón? Sí, Carla. Tiene que hablar, ¿ah? Si no... Sí. Tiene que hablar, ¿ah? Estoy llamando ¿Me contaste a ti? Jean-Pierre. Presente. Rodrigo. Rodrigo Cabanillas. Sí.
Alexandra Cabello. Les gusta, creo que se les llame por sus apellidos, ¿no? Sí. Ese se repite. No, mejor no. Sí. Bueno, ya como quieran. Cabello, ya si quieren apellido. A mí me gusta que me llamen por mi nombre. Es más personal, ¿no? Porque cuando van a su casa a ver, abarca, todos van a. Yo, mis dos hijas y yo. Bueno, ya. Alexandra, Sofía Chipana, Lucen de la Cruz, Scarlett de la Cruz, Rita, ¿dónde es esto? Scarlett, Para ir. Gerardo Enrique, Que voy a tomar captura. Carolina Espino, Diego Alejandro, Adriana Franco, Adriana, Andrea Garay. Los que han llegado tarde ya saben, ¿no? Les quería poner tarde. Alejandro García, Nevenka, Rubí Gutiérrez, Rubí, Bruno, Juana, José, José Leonardo, Lisa, Ese sticker del Fátima, conejito. Oye, me da Fabricio miedo. Y es que López, se lo mando Pérez Garaica. Zulema, Oye, Kitzia Stephanie, Kitzia, cuando termine la pieza. Luis Marcelo, Sí, no te preocupes. Valeria Mateo, Juan Medina, Hernán Miranda, Valeria Miranda, David Solano, Ya, bebita. ¿Se puede decir bebito? Nino O ya no, bebita. Álvaro, ¿Bebitos? Sí, sí, bebitos o ya no. Sí, normal, pero con otro juego. Claudio Quispe, Muy bien, así me gusta. Con el juego que me dijiste. Almudena Sánchez, Karena ¿Qué Salud, cosa? ¿Quién? En el almuerzo. Adriana Soto, Ahí yo. Marco, Sí, déjeme por la carrera. Lady Milagros, Camila Tirado, Cristo Vecino, Angélica, Ya me imagino ya, con Alicia y yo hemos estado. Ay, hermano, yo estaba estornudando. Sí, así como que tipo, ¿y a ti qué te parece? ¿Te sientes que está mal que me reemplaces? No te he dicho eso. Tengo que dejar la carrera. Entonces, les decía que no vamos a entrar al detalle sobre las diferentes moléculas que van a estar relacionadas a todos estos procesos embrionarios, ¿no? Entonces vamos a hablar o rescatar lo más importante. En este caso, por ejemplo, para el sistema nervioso central tenemos que la notocorda, mediante la producción de noguina, cordina y folistatina, van a hacer que disminuya la cantidad de BMP4, ¿sí? De hecho, entonces, ¿qué significa entonces? Que en el ectodermo hay una expresión de BMP4 y si disminuye la cantidad de BMP4, esa región entonces es la que va a formar la placa neural, ¿sí? Entonces, pero primero, ¿por qué disminuye el BMP4? Disminuye porque aparecen estas tres moléculas
que van a justamente a provocar esa disminución. Ahora, esto para que se forme la placa neural y para que se forme luego el tubo neural, ¿no? Ahora, hemos visto en la tercera diapositiva, me parece, el tubo neural, entonces se forma el romboencéfalo, el telencéfalo, perdón, mesencéfalo, parencéfalo, médula espinal, etc. ¿Qué significa eso? Que existe un patrón cráneo-caudal, ¿sí? Va a haber una diferenciación cráneo-caudal. Y esto es gracias a la expresión de algunos genes, por ejemplo los genes OX. Y dentro de ellos, por ejemplo, se tiene a que gracias a la expresión de estos dos genes, el OTX2 y el WNT8, se va a formar lo que es el prosencéfalo y el mesencéfalo. Si hay una expresión adecuada de una buena cantidad de WNT8, GBX2, estas van a diferenciar a romboencéfalo y médula espinal. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, las células de la cresta neural van a secretar estas dos moléculas, ¿no? El FGF8 y el Sonic Hedgehog, justamente para que se pueda establecer lo que son los telencéfalos. Y por último, por ejemplo, para que se formen los dos hemisferios cerebrales, tiene que haber una buena expresión de esta molécula que es el FOXP1. Entonces, no solamente es importante que se forme el tubo neural, ¿sí?, sino también que exista una buena diferenciación cráneo-caudal. Y esto ocurre porque en cada uno de estos sitios hay una mayor expresión de estas células o de estas moléculas para poder provocar esta diferenciación. Ahora, hace un momento decíamos que la parte anterior está relacionada a la función motora, ¿sí?, y la parte posterior a la función sensitiva. Ahora, ¿y cómo así estas células o estos nervios van a saber si su función es motora o sensitiva? ¿Sí? Esto justamente ocurre gracias a que, otra vez, la notocorda empieza a secretar esta otra molécula que se llama Sonic Hedgehog o SHH, y lo que va a hacer es inhibir a estas células, o a estas, proteínas, que es PAX3 y PAX7. Es decir, ¿qué significa? Que estas moléculas PAX3, PAX7, MSX1 y MSX2 se están expresando en todo el tubo neural, pero gracias a la notocorda empieza a secretar SHH, y esta va a haber una mayor concentración en la parte anterior, y lo que va a provocar justamente es que a mayor expresión de SHH, las neuronas van a tener una función motora, y las que van a tener una mayor expresión de PAX3, PAX7, MSX1 y MSX2 se van a diferenciar en neuronas sensitivas, ¿sí? Pero va a haber una parte intermedia, o sea que va a tener un poco de PAX3, PAX7 y SHH. ¿Y esto por qué ocurre? Porque por densidad nada más, ¿no? Porque acá empieza a haber una secreción, pero digamos, esto va a alcanzar solamente hasta cierto lugar, pero llega un momento en el que ya la cantidad de SHH es mínima, ¿no? Van a ver, entonces, por eso que hay una diferenciación a nivel dorso-ventral. Entonces, de tal manera de que en el sitio intermedio, estas son células que van a diferenciarse o van a tener una función vegetativa. ¿Ya? Ok, esto es lo mismo, lo que les estaba comentando, la secreción de SHH, y por concentración nada más, las que van a estar en la parte anterior relacionadas a la función motora, y las que están en la parte posterior a la función sensitiva, y las intermedias a la función vegetativa. ¿Ya? ¿Qué otras moléculas adicionalmente van a estar presentes y son importantes para esa diferenciación? Tenemos el PAX8, el NKX6.1, el NKX2.2, el 6.1. Es lo mismo, ya es lo mismo. Esto es, digamos, un resumen para que ustedes puedan leer. De hecho, incluso esta imagen la hemos sacado de Carlson, con la misma idea, ¿no? Digamos, en resumen, tenemos entonces la notocorda que va a secretar entonces la noguina, folistatina, para que se forme la placa neural.
Luego esta notopora también secreta en SHH. ¿Para qué? Para que la parte anterior, lo que se conoce como la placa del suelo, ¿sí? Es del suelo y del techo, así tiene sus nombres cuando hablamos en la parte embrionaria, ¿no? Esta placa del suelo es la parte anterior y la placa del techo la parte posterior del tubo neural. Entonces acá vemos igual, mientras a mayor expresión de SHH relacionado a la función motora, ¿no? Y acá vemos las otras moléculas, el PAX3, el PAX7, el MSX1, el MSX2, etc. Adicionalmente, por ejemplo, para que las células de la cresta neural se diferencie, tiene que haber una expresión de esta otra molécula que se llama SLUB, ¿no? O sea, va a haber una expresión de SLUB y esto va a provocar de que estas células sepan de que tienen que convertirse en células de la cresta neural, ¿sí? Por lo tanto, en este caso específico, formar las células de los ganglios espinales. ¿Y cómo se forman estos ganglios espinales? Justamente gracias a la expresión de esta otra molécula que es el SNAPE2. ¿Sí? Lo mismo en resumen, lo que les estaba comentando hace un momento. Entonces, pueden haber defectos del tubo neural y esto es algo frecuente. De hecho, hay algunas regiones que podría ser incluso que el 1% de los nacimientos tenga un defecto del tubo neural, ¿no? Se ha asociado, por ejemplo, al consumo disminuido de ácido fólico en pregestacional, y las anomalías pueden ser tan severas como por ejemplo la anencefalia. Y dentro de los defectos del tubo neural, específicamente a nivel lumbosacro, en la región espinal, el más severo es el mielomeningocele. Pero vamos a ver más adelante con otras imágenes cuáles serían los otros defectos del tubo neural que incluso son mucho más severos que el mielomeningocele, ¿no? Porque podría haber una confusión con esta diapositiva, con esta diapositiva y con ese renglón. Ahora, la mayoría de los defectos de tubo neural están relacionados a neurulación primaria, ¿sí? Pero en algunos casos también pueden haber alteraciones de la neurulación secundaria. ¿Y qué es lo que va a provocar? Es que el defecto sea cerrado, es decir, no veamos nosotros externamente. Vamos a ver algunas imágenes que, de hecho, los defectos del tubo neural se ven externamente, pero es cuando hay una afectación en la neurulación secundaria, no se van a ver externamente. Para eso, a veces hay que tener una alta sospecha o a veces se acompañan de otras anomalías. ¿Y dónde va a ocurrir? Si es que es neurulación secundaria. ¿Dónde ocurriría? ¿En qué parte? En la región del cerebro, claro, abajo, ¿no? El sacrococcígeo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos neurulación secundaria en el encéfalo, no, pues, ¿no? ¿Sí? Al menos a la fecha se han descrito 82 genes que podrían estar relacionados o digamos, ser factores de riesgo, ¿no? O provocar una mayor susceptibilidad de que las personas desarrollen estos defectos del tubo neural. Más o menos el 10% de los pacientes, sus madres tienen defectos o alteraciones polimórficas en la enzima metilente tetraidrofolato reductasa. ¿Ya? Otros factores de riesgo son los anticonvulsivantes. Entonces, mujeres que convulsionan, que tienen epilepsia, lógicamente hay que, cuando están en etapa reproductiva, hay que hablar y ver si es que hay que programar el embarazo, ¿no? Y como habíamos comentado al inicio, esto está asociado a un defecto nutricional, ¿no? Principalmente por el bajo consumo de ácido fólico. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es la fortificación de los alimentos, ¿sí? Esto, de hecho, hay una ley del 2004 aproximadamente donde todas las harinas deberían ser fortificadas con ácido fólico, con la intención de que tengamos un consumo adecuado de ácido fólico. ¿Ya? Ahora, si se cumplirá, no sé. ¿Ya? No sé. La verdad, no sé. ¿Ya? De hecho, sería un estudio interesante. En trámite sería complicado, porque claro, habría que pedir información al Ministerio de Salud, a la Salud, para que nos den toda la data de cuántos pacientes tienen defectos del tubo neural, ¿no?
antes del 2004 y después del 2004, ¿no? Y verificar si en realidad, porque todos los estudios en otros países demuestran lo siguiente, ¿no? Se fortifican las harinas y la frecuencia de defectos del tubo neural cae, ¿ya? Entonces tendríamos que hacer lo mismo acá. Al menos no he leído, de repente hay uno, y si no, bueno, no es tan complicado, o sea, en el sentido matemático no es complicado, ustedes están haciendo la parte de estadística, es sencillo, ¿no? Utilizan 2, 3 pruebas y de ahí acaba el tema. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? El uso de ácido fólico periconcepcional. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que cualquier embarazo debería ser programado, ¿ya? Por lo menos 3 a 4 meses antes del embarazo, la persona, la mujer, tiene que tomar ácido fólico. Ahora, en algunas ocasiones hay personas que han tomado el ácido fólico antes del embarazo, pero igual pueden tener un niño con un defecto del tubo neural, ¿no? Y lo que se ha visto es que adicionalmente el ácido fólico, de hecho en Europa ya hay una norma en la que no solamente se debe dar ácido fólico, sino inositol, ¿no? Para disminuir el riesgo aún más. Otros factores de riesgo, el cigarro, el alcohol, hemos hablado en la clase pasada de la obesidad, la malnutrición, la diabetes mellitus, que hemos hablado hace un momento, los epilépticos. Si la madre, por ejemplo, tiene alguna enfermedad autoinmune, a veces tienen enfermedades autoinmunes y pueden tener anticuerpos contra receptores de folato, o por ejemplo la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Que podría provocar estos defectos del tubo neural, y acá vemos estos defectos del tubo neural en la región lumbar, en la región encefálica y lo que es la mesencefalia, ¿no? Entonces tenemos mielomeningocele, anencefalia y el encefalocele, ¿sí? Ese es el encefalocele, mielomeningocele y la anencefalia. Entonces, en los defectos del tubo neural, no solamente es un problema a nivel del cierre del tubo neural, sino también de las vértebras, ¿sí? De las vértebras. Ya, si ustedes recuerdan lo que estábamos hablando hace un momento, la médula espinal específicamente está dentro del canal vertebral, ¿no es cierto? Entonces, pero ese canal vertebral, en la parte posterior, digamos, no hay una buena fusión, no se cierra adecuadamente, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener este tubo neural expuesto. La frecuencia, como les decía, es variable y la región más frecuente es en la parte lumbosal. En algunas ocasiones, casi en el 90%, se asocia a hidrocefalia, ¿no? Lo ideal, ¿cuál es? Es que esta anomalía sea detectada en la etapa prenatal y sea operada, ¿ya? Actualmente se debería operar. Entonces acá tenemos las diferentes variedades del tubo neural, y de hecho dentro de estas la más severa es la raquisquisis, ¿no? La raquisquisis, estas dos imágenes que están en la parte inferior. Pero primero hablemos sobre la espina bífida oculta, ¿no? ¿Por qué se llama la espina bífida oculta? Este es el cuerpo vertebral, estos son los arcos vertebrales, y vemos de que los arcos vertebrales en la parte posterior no se han formado. Por eso que acá dice falta de fusión de los arcos de una o más vértebras, ¿no? Entonces no se fusionan los arcos vertebrales. O sea, el problema no es en sí, no solamente es en sí del tubo neural, ¿sí? Sino también de los arcos vertebrales. Y la médula, los cuerpos vertebrales o estos huesos, ¿de dónde provienen? Hemos visto hoy en la tercera clase, en la segunda clase, del mesodermo. No tiene nada que ver en teoría con el mesodermo, ¿cierto? Ok, entonces, en este caso lo que estamos viendo entonces, no se observa los arcos vertebrales, específicamente la apófisis espinosa posterior, y por lo tanto, si bien no se ha formado, pero esta médula espinal no sale del canal medular, ¿ya? Y al momento del examen físico, cuando yo examino al paciente, no veo nada, ¿ya? No veo ningún defecto, ninguna tumoración como vemos acá. Y lo que vamos a observar es que podríamos sospechar de esto porque existen pelos en esta región lumbar. O sea, si vemos un recién nacido y en la región lumbar pelos,
hay que sospechar que podría ser una espina bífida oculta. ¿Ya? O también hemangiomas. Si vemos hemangiomas en pelos, okay, hay que buscar espinas bífidas ocultas. ¿Por qué? Porque esto podría provocar alteraciones, por ejemplo, en la movilización, podría provocar alteraciones de la función urinaria. Luego tenemos el meningocele. El meningocele, entonces, ¿qué significa? Significa que la médula espinal está en su sitio, pero lo que está protruyendo es solamente meninges con líquido cefalorraquídeo. Ese es el meningocele. ¿Ya? ¿Y qué es el mielomeningocele? El mielomeningocele es cuando la médula espinal sale de su posición, ¿sí? Ya no está en el canal vertebral, sino sale, y también, claro, lógicamente meninges. Entonces, de estas tres, ¿cuál es la más severa? Esa. ¿Cuál, profe? Esta, pues claro, porque sale, como sale todo, es más severo. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Qué creen? ¿Qué creen que es? No. Esta. No era la parte de abajo. ¿Perdón? No era la parte de abajo. Sí, ahorita vamos a explicar esta. Entonces, ahora, esto es lo que nosotros vamos a ver en la práctica clínica. ¿Sí? Cuando veamos neonatos, atención de recién nacidos, podríamos ver meningocele, mielomeningocele, o lo mejor sospechar de una espina bífida oculta, hacer un diagnóstico precozmente para evitar complicaciones sería lo ideal, ¿no? Ahora, existe un defecto del tubo neural en el que el tubo neural no se formó. Miren acá. Ustedes ven acá, en esta imagen no se formó. O sea, solamente se forma la placa neural. Se forma la placa neural. ¿Ya? Y a eso se llama raquisquisis. ¿Sí? Quisis es partido, ¿no? Y raqui, bueno, lo que es la columna vertebral. ¿Ok? ¿Por qué se llama raquisquisis? Ya hemos visto. Entonces acá lo que vemos es que el tejido neuronal está expuesto, ¿no? Y a veces, bueno, hay una, como que ha intentado formar algo, ¿no? Ya, ¿y ustedes creen que esto es compatible con la vida? O sea, probablemente ustedes no van a ver durante su vida. De hecho, yo nunca he visto un paciente. Claro, podría haber óbitos, seguro, ya como donde laboro es un hospital pediátrico y no vemos gestaciones, es probable que existan, sí. De hecho, alguna vez me mostraron una fotografía del hospital de Menara, donde había un niño que tenía esta raquisquisis, ¿no? Sí, pero eso es algo raro. Pero este es el más, claro, este es el más severo, ¿no? Si yo coloco en el examen raquisquisis, claro, raquisquisis, pero si solo coloco estos tres, el más severo es el mielomeningocele. Bien, anencefalo entonces es porque a nivel de encéfalo, este encéfalo se ha atrofiado. O sea, lo que ocurre en realidad es la falta de formación de la calota o el cráneo, y el encéfalo que está expuesto al líquido amniótico empieza a atrofiarse, ¿no? Entonces al final de la gestación vamos a ver un recién nacido con ausencia de lo que es la calota, ¿sí? Y una disminución en el tamaño de los hemisferios cerebrales, ¿no? Estos pacientes, su pronóstico también muy malo, 48 horas aproximadamente. Tenemos el encefalocele. Profesor? ¿Hay caso de un año? ¿Qué? Hay un caso de un año que está vivo todavía. Sí, claro. En general, ¿no? El pronóstico es tenemos el encefalocele, acá por ejemplo es otro defecto del tubo neural, ¿no? Sabemos que puede estar en la región posterior o en la región anterior. Prevención de los defectos del tubo neural, ácido fólico, ¿no? 400 microgramos, ¿no? Microgramos, ¿ya? Y si es que hay antecedentes, 8 a 10 veces la dosis de 400 microgramos, o sea, 400 microgramos, perdón, es decir, 4 a 10 miligramos aproximadamente. Bien, en el cráneo tenemos el desarrollo del cráneo, o sea, ya del hueso, sí. Y en el caso de la cranioquisis, comparación con la anencefalia y la cranio, Ajá. ambos los tres tienen la formación del mundo, pero la cranioquisis, El cráneo raquisquisis. Ya, en la cráneo raquisquisis se da el defecto El bebito de...
está sobreextendido. Solo puede dar al hospital, no puede dar a ¿En el encefalocele? Ahora es planta. Ahora es ¿Cráneo raquisquisis? solo puede dar a No, o sea, la cráneo raquisquisis, si es cráneo raquisquisis, puede ir desde el cráneo hasta la columna. O sea, acá solamente en esta imagen, raquisquisis significa que el defecto solamente es toda la columna vertebral, o sea, toda la columna vertebral está abierta, no se ha formado. Y lo que está comentando es cráneo raquisquisis, es decir, que desde el mismo encéfalo también no se ha formado, ¿no? Se ve todo abierto, ¿no? Se ve todo abierto. Sí. ¿puedes volver a repetir? Por eso, raquisquisis es solamente cuando el defecto es en la columna vertebral. ¿Sí? ¿Ya? Y cráneo raquisquisis es esto mismo, o sea que no se forma las estructuras del encéfalo, ¿ya? Y se ve también abierto, ¿no? Todo esto, desde la parte superior. ¿Sí? Son incompatibles. De hecho, hay otros. Creo que por ahí no sé si tiene más dinero. Bien, entonces vamos a hablar sobre el cráneo, ¿no? El cráneo hay dos, lo vamos a dividir en dos, el neurocráneo y el viscerocráneo. El viscerocráneo entonces son los huesos de la cara, ¿sí? Lo que estamos viendo en este momento, vuestros rostros. Y el neurocráneo tiene dos tipos de formación, digamos, ¿no? Tenemos el neurocráneo cartilaginoso o condrocráneo y el neurocráneo membranoso. ¿Por qué se llama neurocráneo cartilaginoso o condrocráneo? Porque primero se va a formar cartílago y luego se forma el hueso. Por eso se llama neurocráneo cartilaginoso o condrocráneo. Y el neurocráneo membranoso, ¿por qué se llama así? Porque los huesos que se van a formar a partir del neurocráneo membranoso es de manera directa, ¿no? No se forma primero el cartílago, sino de manera directa se forma el hueso, ¿sí? Entonces, en el neurocráneo membranoso, estas derivan de dos capas, específicamente la cresta neural y del mesodermo paraxial. Y entonces primero se forma el mesénquima y este mesénquima vamos a tener una osificación membranosa, ¿sí? Y luego estos huesos planos tienen estas espículas óseas que van a irradiarse, ¿no? Desde la parte central hacia la periferia para formar estos huesos. Esto es el neurocráneo membranoso, es decir, que no se forma primero cartílago, sino de manera directa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos huesos que se forman de manera directa? O sea, no forman primero el cartílago. Son todos estos de color azul, ¿sí? O celeste, entonces. ¿Y estos provienen de dónde? De la cresta neural. Y los que están de color rojo provienen del mesodermo paraxial. Entonces, ¿cuáles son los que provienen de la cresta neural? Tenemos los huesos frontales, parte de los huesos temporales, ¿sí? La maxila y el maxilar inferior y maxilar superior, ¿ok? Y los huesos, lógicamente, parte de lo que son de la misma cara. ¿Listo? Esos son del origen de la cresta neural. Y de los que son del mesodermo paraxial, los huesos parietales, los dos, occipitales, ¿sí? Y parte de los huesos temporales. O sea, el hueso temporal, ¿qué significa? Que tiene doble origen, ¿sí? Tendría un origen mesodermo paraxial y cresta neural. Ahora, en esta parte inferior, esto es para confundirnos, ¿ya? Sí, porque bueno, acá dice mesodermo lateral, pero está relacionado a la laringe, pues, ¿no? Está más abajo, ¿sí? No es el hueso del cráneo, ¿ya? Para que no se confundan, entonces si quieren borren esto, para que borren. Y nos quedamos solamente entonces cresta neural y el mesodermo paraxial. ¿Ya? Ya, entonces esto, si vemos acá estas espículas, ¿qué significa? Que estos huesos se están formando de manera directa, ¿sí? Principalmente los huesos frontales y los huesos
Ahora, en el cráneo lo que vamos a tener son las suturas, que es la unión de dos huesos, ¿no? Los dos huesos frontales, entre el hueso frontal y el hueso parietal, el hueso parietal y el hueso occipital. Cuando hay más de dos uniones se conoce como fontanela. Ahora, ¿para qué es importante la sutura? Las suturas son importantes para que exista una superposición de estos huesos durante el parto, ¿no? Y de hecho a eso se llama el amoldamiento del cráneo. Lo que vamos a observar es que el cráneo se amolda al canal vaginal, ¿no? Entonces se amolda para que pueda salir. Y esto justamente gracias a la presencia de las suturas y la fontanela. Ahora, el cráneo muchas veces se cree de que el cráneo crece solamente a partir de las fontanelas, ¿ya? Conocido en la población como las molleras, ¿sí? No sé por qué le llaman molleras, las molleritas o molleras, ¿no? Entonces los papás te dicen, doctor, su mollera es muy pequeña, ¿no? Y eso me preocupa. Claro, el cráneo crece a partir de las suturas principalmente, ¿ya? De las suturas. Entonces acá vemos en esta imagen el cráneo mirándolo desde la parte superior. Tenemos los dos huesos frontales, ¿sí? Estos dos huesos frontales, entre estos huesos frontales tenemos la sutura metópica, luego tenemos los dos huesos parietales, entre estos dos huesos parietales tenemos la sutura sagital, ¿sí? Y en la parte posterior tenemos el hueso occipital, ¿sí? Entonces, cuando hemos dicho, cuando hay más de dos suturas que confluyen, se conocen como fontanelas. Entonces tenemos fontanela anterior y fontanela posterior. ¿Ya? Fontanela anterior y fontanela posterior. Luego miramos al cráneo en la parte lateral. Tenemos esta fontanela esfenoidal o anterolateral, ¿sí? Luego tenemos esta fontanela mastoidea o posterolateral. Ahora, otras suturas, tenemos la sutura lamboidea, ¿no? La sutura lamboidea, que está entre los huesos parietales y el occipital. El parietal y el occipital. ¿Listo? Seguro que no hemos hablado de esto, ¿no? No. Condrocráneo. El condrocráneo entonces tiene doble origen, cresta neural y mesodermo paraxial. La cresta neural entonces se va a denominar condrocráneo precordal y el mesodermo paraxial se denominará condrocráneo cordal, ¿ya? Y estos dos se fusionan y forman la base del cráneo, la parte de la base del cráneo. Lo que hemos visto ahora hace un momento son los huesos de la calota, en la parte superior, ¿sí? Pero hay huesos que están en la base. Y estos huesos de la base provienen entonces igual de la cresta neural y del mesodermo paraxial. Ahora, este condrocráneo, ¿por qué se llama condrocráneo? Porque justamente primero se va a formar cartílago, ¿sí? Y luego se forma así el hueso, ¿no? Este condrocráneo, entonces acá dice hay un cartílago paraxial y tres esclerotomas occipitales para formar la base del hueso occipital. Luego tenemos los cartílagos superficiarios, más trabéculas craneales, y formarán cuerpo de esfenoides y etmoides. Y van a haber unas condensaciones mesenquimatosas que van a formar lo que es el ala menor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides y lo que es la porción petrosa y mastoidea del hipótamo. En resumen, es esto, ¿sí? Entonces, el cráneo tiene doble origen. Células de la cresta neural y mesodermo paraxial. Todo el cráneo, ¿sí? Los huesos de la base del cráneo y los huesos de la calota, ¿ok? Doble origen. Entonces los que van a estar en la parte anterior provienen de la cresta neural, ¿sí? Y los que están acá en la parte posterior del mesodermo paraxial, ¿sí? Y acá están las partes que estábamos hablando, ¿no? Que son parte de, digamos, de los huesos temporales, del hueso occipital, etc.
Y el viscerocráneo va a formar entonces huesos de la cara, ¿ya? Entonces tenemos acá principalmente estos dos procesos, los dos procesos maxilar y mandibular, ¿no? Maxilar superior y maxilar inferior. Estos dos procesos, el proceso maxilar dará origen al maxilar superior, al hueso cigomático y parte de la escama del temporal, y el proceso mandibular o maxilar inferior dará origen al hueso maxilar inferior. Estos dos provienen del primer arco faríngeo, y eso lo vamos a ver en un momento. Y eso es lo que mostramos acá en el, ¿ya? Los huesos de la cara, ¿de dónde provienen? De estos procesos maxilares, ¿no? Maxilar superior y maxilar inferior. Preguntas. Ya, algunas alteraciones, por ejemplo, esta que se conoce como la cráneo-sinostosis, ¿no? Sinostosis significa que ha habido una unión prematura o una unión de dos huesos que no deberían estar juntos. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber una sinostosis húmero-radial, significa que el hueso radio cubital, significa que el hueso radial y cubital están pegados. ¿Sí? Entonces, si decimos cráneo-sinostosis, significa que los huesos del cráneo están fusionados. Y uno dirá, pero no están fusionados, no deberían estar fusionados en la etapa de la niñez, del crecimiento. ¿Sí? Porque hemos dicho hace un momento que estas suturas son importantes ¿para qué? Para que el cráneo crezca. ¿Sí? No, crece. No solamente el amoldamiento, sino pueda crecer. ¿Sí? O sea, si no existen las suturas, el cráneo deja de crecer. ¿Qué, profe? Claro. Entonces, la cráneo-sinostosis es el cierre prematuro de las suturas. A eso se llama cráneo-sinostosis. Y dependiendo de qué sutura se va a cerrar, va a tener una conformación específica, ¿no? Por ejemplo, si es que se cierra prematuramente la coronal, va a formar, el cráneo va a tener una forma como lo que se llama acrocefalio o tubicefalio, o sea, va a ser más alto que la mayoría de las personas, ¿no? Si es que el cierre es sagital, va a provocar esta apocefalia o dolicocefalia. Si es que se cierra la coronaria de la lamboidea, de un lado solamente, lo que es la plagiocefalia. Mejor queremos imágenes, esto es acrocefalia, entonces la altura del cráneo es mayor, ¿no? ¿Sí? Acrocefalia. Luego tenemos la dolicocefalia, ¿sí? Dolicocefalia. Miren, acá ustedes lo que están viendo es una tomografía, esta es una tomografía en 3D, ¿ya? De un paciente donde se están observando las suturas. Y acá tenemos esta sutura, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Entonces, esta sería la sutura. ¿Qué sutura sería? A ver si hacemos sus apuntes. Coronal, ¿no es cierto? Entonces, miren, la sutura coronal, ven el surco, está abierto. ¿Sí? Está abierto. ¿Y esto qué sería? Esto que tiene una forma fontanela, ¿sí? ¿Ya? Luego acá vemos esta sutura, ¿cómo se llama esta sutura? Es de acá. ¿Dónde es la lamboidea, ¿no es cierto? Sí, la lamboidea. ¿Está abierta o no está abierta? Está abierta, ¿no? Y acá debería estar la sutura sagital. ¿Ustedes ven el surco? No. ¿Sí? A ver el surco. ¿Okay? Entonces, miren, acá esto es, no hay que igual ser un súper especialista para hacer diagnóstico. Primero, de la forma del cráneo, ¿no? Porque uno se va a dar cuenta al paciente la forma del cráneo. Y segundo, confirmar, claro, esto es en la etapa de la niñez, pues, ¿no? Claro, si le sacamos la tomografía ya a ustedes, ya desde ustedes están cerradas sus suturas. Profesor, entonces, ¿sutura coronal o sagital? ¿Qué? ¿Es sutura coronal o sagital?
Acá se cierre de la sutura sagital. Ay, ya. Ese que dijo algo de coronario, no sé. Esto pues les estoy mostrando para ubicarnos. Esa es la sutura coronaria. Claro, lo estoy ubicando. Esta es sutura coronal, sutura lamboidea, y acá debería estar la sutura sagital, que está cerrada. Ay, ya. ¿Ya? Escafocefalia se llama porque es como si fuera la forma del cráneo mirando del perfil es como si fuera un barco. ¿Ya? Por eso se llama escafocefalia. Y la mayoría de las veces también es porque hay un cierre de... ¿Qué sutura se llama? Sutura sagital. Pero miren, las otras suturas están abiertas. ¿Sí? Otra vez, si yo le hago una tomografía en 3D a ustedes ahora, esto está cerrado. Plagiocefalia significa que el cráneo es asimétrico, igual lo puedo mirar desde arriba. Y lo que vamos a observar es lo siguiente, ¿no? Que el cierre es asimétrico. Entonces vemos acá un cierre asimétrico de esa sutura que se llama coronal. Entonces tendría que, si se cierran los dos, el cráneo, si bien va a ser, no va a tener la forma usual, en este caso es asimétrico. O sea, este lado está, como ven acá, aparentemente más pequeño. ¿Sí? Más pequeño. Y braquicefalia es cuando el diámetro anteroposterior es mucho más pequeño, es como si estuviera aplanado todo esto. ¿Y por qué ocurre? Porque la sutura coronal, o sea, esta de acá, ambas se cerraron. ¿Sí? Y cuando existe un cierre, digamos, de todas las suturas, incluso las suturas de la base del cráneo, la base, todas las suturas, puede provocar esta anomalía que es cráneo entrego. ¿No? ¿Por qué se llama cráneo entrego? Porque acá tenemos una hoja, otra hoja. ¿Sí? Hay algunos términos que de hecho, desde un punto de vista semiológico, los del habla inglesa prefieren, digamos, no traducir, ¿no? Por ejemplo, las manchas café con leche se llaman café olé, ¿no? O por ejemplo, el cráneo en trébol no lo traducen y mantienen el nombre en alemán. ¿Ya? ¿Qué sabe alemán? Se pronuncia o se escribe algo como Klebatschadel, ¿no? Si mi alemán está mal, sorry, porque Klebatschadel, claro, porque cráneo en trébol podría sonar medio, ¿sí? Despectivo, ¿no? ¿Sí? Falta la otra. Sí, sí. Cada uno tenemos un tipo de cráneo para En el Pfeiffer generalmente es braquicefálico. y aparte los En el upper, sí, casi todas las suturas se cierran. Puede tener Yo fui de 20 no va a terminar de poner sí. sumar ese montón. No vamos a acabar hoy día todo. No vamos a acabar la Pregunta, desde un punto de vista neurológico podrían tener un compromiso, depende del gen, depende de, por ejemplo, si el cierre es severo y provoca una microcefalia y no se opera, porque eso la idea es operar, ¿no? Si es que el desarrollo, porque la forma del cráneo puede ser como cualquiera de estas, pero hay muchos pacientes que su desarrollo neurológico es normal, ¿sí? ¿Ya? Claro, el cráneo en trébol no, entonces sí es